Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Señor, Dios grande, poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, y solo tú eres digno de honra, de gloria y de alabanza. Hoy, Señor, continuamos con nuestro estudio de esta epístola y te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos guíes una vez más, nos tomes de la mano con el poder de tu Espíritu Santo y nos lleves por tus caminos, por tus sendas, por el conocimiento pleno de tu grandeza y de tu poder. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 7 de Efesios Inductivo. Hoy estudiaremos capítulo 3 del versículo 14 al versículo 21. Este es un apasionante estudio de la palabra de Dios. Y para eso, pues voy a iniciar leyendo el versículo 14 y el versículo 15, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tremendo este pasaje del apóstol Pablo aquí. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué en otras versiones de la Biblia no figura de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente dice: doblo mis rodillas ante el Padre? Mire, hoy en día es muy fácil comparar versiones. Voy a ver si me acuerdo, espero acordarme, que siempre me olvidan a veces ciertas cosas. Dejarles ahí abajo en la caja de la descripción del video, voy a dejarle el enlace de 2 páginas que son las que yo generalmente uso para comparar las versiones. Son 2 excelentes. Una es más fácil de usar que la otra, pero ayuda mucho a comprender ciertos pasajes de la Escritura. Ayuda porque resulta que a veces nosotros no tenemos acceso a ciertas herramientas, ciertos materiales, pero al tener esta posibilidad de comparar versiones, nos va a ayudar en una forma impresionante. Entonces, ¿por qué en otras versiones le agregaron esto de nuestro Señor Jesucristo? En la antigüedad, pues no existían imprentas. Eso sí, todo el mundo lo sabe. Las imprentas fue hasta que Gutenberg inventó la imprenta. Entonces todas las copias de un manuscrito, de una carta original, especialmente las cartas de Pablo, de las que estamos hablando en este momento, las copias se hacían a mano. Luego se acumularon las copias de las copias. Y esas copias, pues, no eran idénticas a la primera, vamos a decir. Porque los copistas a veces reemplazaban una palabra por otra, o agregaban una frase, o a veces se salteaban alguna palabra. Esas diferencias fueron llamadas variantes del texto. Los papiros o los pergaminos más antiguos tienen menos agregados y omisiones, pues porque eran las primeras copias de los originales y sirven como referentes para saber si una copia es posterior
y si esa copia fue modificada. Aquí tenemos un ejemplo de una variante, y es un buen ejemplo de lo que sería una variante, es decir, de una frase que fue añadida después de, algunos calculan que más o menos 400 años después de que fue escrita la epístola del apóstol Pablo. Y esa frase que dice: es por esta causa que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y las últimas 3 palabras que aparecen en negrita de nuestro Señor Jesucristo fueron agregadas y no pertenecen al apóstol Pablo, ya que todos sabemos que el Padre pues es el Padre de Jesucristo. Bueno, hacía falta modificar el texto original, pero lo hicieron pensando que así aclaraban el texto, pero no es así. Sin embargo, esta variante no tiene mucha importancia, es una variante de poca importancia, porque miren, no le añaden ni le quitan nada a la doctrina. Sin embargo, los traductores actuales lo que han hecho es quitar esta frase de sus versiones y dejaron el texto como era al principio. Mire, por ejemplo, la versión latinoamericana dice: por eso doblo mis rodillas en presencia del Padre. La versión internacional dice: por esta razón me arrodillo ante el Padre. Entonces, esto es una forma de ver cómo las diferentes versiones nos ayudan a nosotros a comprender estos asuntos. El apóstol Pablo se arrodillaba para orar. Podemos mencionar a otros personajes bíblicos que oraban de esta forma. Sí, yo creo que sí podemos mencionar, porque aparte de Jesucristo, como ejemplo, yo voy a citar, hay muchos, pero voy a citarle solamente a 3 en este momento. El rey Salomón dice que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Esto dice Primero de Reyes 8:54. Otro que también se arrodilló era el profeta Elías. Dice: Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Esto está en Primero de Reyes 18:42. El otro que se arrodilló fue Esdras. Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esto dice Esdras 9:5. Mire, si bien es cierto y es verdad que Dios mira más nuestro corazón que la postura de nuestro cuerpo, también es cierto que hay ocasiones en que lo que está en el corazón refleja lo que está en el cuerpo. Por ejemplo, en este caso, con sus rodillas dobladas ante Dios, el apóstol expresaba vehementemente su súplica a favor de la iglesia. Estábamos en un tiempo de ayuno en la iglesia donde yo pastoreaba por los años 80 y llegó un hombre, por primera vez llegaba a nuestra congregación y estábamos orando y algunos hermanos estaban de pie caminando por el templo, otros estaban sentados en las bancas, otros estaban arrodillados y el hombre, después de un rato, seguramente después de que nos observó un rato, me identificó como el pastor y me dijo: pastor, ustedes no saben orar. ¿Cómo así que no sabemos orar? Dice: sí, porque siempre hay que orar de rodillas, uno no puede orar de pie. Acuérdese que la Biblia dice que los fariseos son los que aman el orar de pie en las sinagogas.
Yo me quedé mirándolo. Entonces le dije, bueno, yo creo personalmente que yo puedo orar en cualquier posición. Porque aún el rey David decía que él oraba acostado en la cama. Él oraba acostado en la cama. Pensemos en una persona en un hospital que está postrado y que lo tienen con cables, conectado con cable y todo eso. Entonces la persona no podría orar, porque ni modo de arrodillarse a orar, ¿verdad? Y comencé a darle explicaciones y cosas, porque a veces nos volvemos como muy dogmáticos, mi mamá diría muy cismáticos en ciertas cosas. Yo personalmente procuro, no siempre lo hago así, pero la mayoría del tiempo procuro, si las circunstancias lo permiten, arrodillarme, y casi siempre procuro que mi frente toque el piso. Pero hay ocasiones en que no puedo hacer eso. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el templo y hay una silla donde me estoy sentando, pues yo me arrodillo en esa silla y mi cabeza va a estar tocando el lugar donde yo me siento. A veces oro de pie. A veces oro mientras estoy acostado. Antes de dormirme, dedico un rato a la oración y lo hago acostado, porque a veces me duermo orando. Entonces, yo creo que la posición es lo de menos. Yo creo más en lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 4, 23 y 24. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, que adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, seguimos aquí con nuestros materiales de estudio. ¿Qué dice el texto sobre las familias? Dice que Dios es la fuente y el origen de todas las familias de la tierra, y utiliza el término patria, que en griego significa familia, nación, pueblo. Por eso se puede traducir también de quien toda nación o pueblo adquiere su nombre tanto en el cielo como en la tierra. Este versículo nos deja ver que no solo que en la tierra el nombre de las familias proviene de Dios, sino que hay familias, naciones y pueblos en el cielo que también reciben el nombre de parte de Dios. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto habría que analizarlo un poquito más, pero por aquí voy a dejarlo hasta ahí nomás. Le recomiendo que usted ore y trate de averiguar esto un poco más sobre las naciones, las familias en los cielos. Efesios 3:16. Para que usted conforme, mire lo que dice Efesios 3:16. Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Entonces, ¿qué pedía el apóstol Pablo a Dios estando de rodillas? Porque se supone que pedía por esto, ¿verdad? Pedía por esto. Mire, pedía fortaleza interior. Los refuerza y fortalezca interiormente por su espíritu, dice la Nueva Biblia Española. Que estéis vigorosamente fortalecidos por la acción de su espíritu en el hombre interior, dice la Biblia de Jerusalén. Mire, porque el apóstol Pablo sabía muy bien que exteriormente podemos ser fuertes, seguros, poderosos, elocuentes, dominantes, pero en lo más íntimo,
Allá donde solo Dios puede ver, somos débiles. Y si esa parte interior permanece así, algún día podríamos desmoronarnos. Además, Pablo tenía presente que somos frágiles, que nuestra estructura interior no está preparada para recibir una mayor gloria, y si Dios nos llena de su presencia, no podríamos resistir, ¿verdad? Por eso, antes de pedir que Dios los llene, pide que sean fortalecidos con el poder por medio del Espíritu interior. Es como vamos a recibir la gloria de Dios, preparémonos para recibir la gloria de Dios. Voy a leer versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí, en este momento, hay que hacer varias reflexiones, y les confieso que aquí me declaro impedido en algunas cosas de este estudio inductivo, pero algún día, espero que no sea muy lejano, vamos a hacer un estudio exegético y explicativo de Efesios. Vamos a irnos versículo por versículo y casi palabra por palabra para poder entender mejor muchas cosas. ¿No recibieron a Cristo los cristianos de Éfeso? ¿No estaba Cristo en ellos? Y si es así, ¿por qué Pablo oraba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Algunas preguntas pueden responderse con otras preguntas, ¿verdad? Es válido pensar que algunos que han recibido a Cristo no permiten que Él habite en ellos. Es válido suponer que Cristo ocupa un sector, escuche, un sector de su vida, pero no su totalidad de su vida. Por ejemplo, Pablo escribió: no deis lugar al diablo. Entonces viene aquí una pregunta bien seria. ¿Cómo podemos dar lugar al diablo si Cristo ocupa la totalidad de nuestra vida? Quizás usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Muchas veces hemos oído decir: donde Cristo está no puede estar el diablo. ¿Lo ha escuchado decir alguna vez? Por lo cual un creyente no puede tener un demonio, no puede estar endemoniado. Bueno, eso es correcto, la lógica nos dice eso. Pero si seguimos con este razonamiento, también debemos decir que donde está Cristo, escuche esto, por eso les decía que hay algunas cosas en las que me siento impedido, porque donde está Cristo, ¿verdad?, no puede haber pecado. ¿Por qué? Porque es imposible que Cristo conviva con el pecado. Entonces, ¿por qué si admitimos la presencia de Cristo con el pecado y no admitimos la presencia de Cristo con el demonio? ¿Por qué? ¿Por qué si admitimos una cosa y por qué no admitimos la otra? Lo cierto es que ni el pecado ni el demonio, escuche, ni el pecado ni el demonio deberían contaminar nuestra vida. ¿Ya escuchó eso? Ni el pecado ni el demonio deben contaminar nuestra vida. Esto es posible si Cristo habita totalmente nuestra vida. Por eso es que Pablo oraba y decía que Cristo viva
se establezca y resida en sus corazones. No es fácil de digerir esto, ¿verdad? Hay preguntas que no tienen respuesta. ¿De qué manera podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Este es uno de esos pasajes, esta sección. Es un reto. Es un reto porque en cierta manera yo me identifico con Romanos capítulo 7. Romanos 7, el apóstol Pablo presenta un argumento acerca de lo que es la vida cristiana en la práctica. En un lenguaje un poco desgarrador, lleno de todas las emociones posibles, Pablo dice, miserable de mí. ¿Por qué dice miserable de mí? Dice, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Está mostrando esa lucha que existe en todos los cristianos acerca de, yo quiero vivir en santidad, en consagración, completamente entregado a Dios, pero me encuentro con la realidad de la carne, del pecado, de la influencia del mundo en mi vida. Entonces no es fácil. Entonces por eso esta pregunta aquí de cómo podemos nosotros ser llenos de toda la plenitud de Dios, es un reto contestar esto. Muchas veces hemos escuchado frases como llenura del Espíritu Santo, o de la experiencia de ser llenos del poder, o llenos de la unción, o llenos de la gracia. Pero aquí el apóstol Pablo va más lejos al referirse a la plenitud de Dios. Esto significa ser llenos del Padre, llenos del Hijo y llenos del Espíritu Santo. Llenos de la manifestación de su gloria. Escuche, y de la misma naturaleza de Dios. Tal vez Pablo estaba pensando en el tabernáculo o en el templo de Salomón cuando fue lleno de la gloria de Dios, pero en lugar de un templo de piedras y de madera, la plenitud de Dios puede llenar la iglesia. ¿Cómo se logra esto? El apóstol Pablo nos da 3 pasos. Primero, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Así como uno se arraiga al lugar donde vive y no quiere abandonarlo por nada del mundo, así debemos establecernos en el amor. Debemos extender nuestras raíces y colocar nuestro cimiento allí. Segundo, debemos comprender las dimensiones, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esa comprensión se logra con todos los santos, o todos los que han recibido a Cristo, todos los que han nacido de nuevo. Y si es con todos, significa que no está pensando en una persona excepcional o en un grupo que tiene fama de ser espiritual y que de pronto es más espiritual que los demás, sino que se refiere a toda la iglesia. Ahora, las dimensiones ¿de qué? ¿Qué dimensiones? En la primera lectura, cuando lo leemos así rápido la primera vez, nos parece que se está refiriendo al amor de Cristo. Pero si leemos y observamos mejor, notamos que del amor de Cristo se menciona en la siguiente frase. Es decir, después de comprender las dimensiones, añade
y de conocer el amor de Cristo. Por lo cual, cuando habla de las dimensiones, al parecer se está refiriendo a la iglesia. ¿Cuál es su medida? ¿Cuál es su anchura? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es su profundidad? ¿Cuál es su altura? Las medidas señalan un límite, una forma, un espacio. Al comprender esto, sabremos si estamos llenos de su plenitud o no. ¿Cómo puedo estar seguro de que algo está lleno si no sé su capacidad ni sus dimensiones? En tercer lugar, para ser llenos de la plenitud de Dios, debemos conocer el amor de Cristo, un amor que excede a todo conocimiento. Aquí no hay medidas que alcancen. Todo se empequeñece ante un amor tan grande. Cuando uno más piensa, más se da cuenta que no puede explicar nada. Sin embargo, debemos conocer lo que no se puede conocer, porque excede a todo conocimiento, o que supera, que sobrepasa todo conocimiento. El amor de Dios. Nosotros cantábamos, yo no sé en qué época, si en los 70 o en los 60 o en los 80, bueno, en un tiempo en la iglesia cantábamos: el amor de Dios es maravilloso. Dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. El amor de Dios es maravilloso. No se puede comprender, no se puede. El amor de Dios lo llena a todo y en todos. Por eso es complicado explicar ciertos pasajes de la Escritura. Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué es Dios poderoso? ¿O Dios en qué es poderoso? ¿Dios en qué es poderoso? Mire, por medio de estos versículos, nosotros podemos afirmar que Dios es más poderoso que las circunstancias. Literalmente en el griego se lee: y aquel que es poderoso más allá de todas las cosas. Todas las cosas. Son las circunstancias, los problemas, las dificultades, las trabas, los obstáculos, la oposición satánica. Más que todas las cosas. Segundo, Dios es muchísimo más poderoso para hacer todas las cosas mejor de lo que nosotros pedimos. Mucho más allá de todo lo que podemos pedir. Mire, seguramente a usted le pasa esto. Nos preguntamos muchas veces: ¿habré orado bien? ¿Fue suficiente mi oración? Pedí todo lo que podía pedir. Cuando yo oro por alguien sin conocer bien la necesidad de esa persona, y mi oración se limita a unas pocas frases, Dios responde solo de acuerdo a lo que yo le he pedido. ¿Usted qué cree? ¿Nuestro desconocimiento e ignorancia puede llegar a limitar a Dios? Absolutamente no. No. Dios siempre va más allá y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. En tercer lugar, podemos afirmar que Dios es mucho, pero mucho más poderoso para hacer todas las cosas mejor de lo que nosotros pensamos. Nosotros imaginamos las respuestas de Dios de una forma,
tal vez de una manera aceptable o posible. Y en cambio, Dios nos sorprende con un milagro que escapa a toda explicación. Él convierte lo imposible en posible. Por último, Dios lo hace todo. ¿Cómo lo hace? Según el poder que actúa en nosotros. La operación de Dios se realiza por medio de la iglesia sobre las circunstancias, por sobre las peticiones, por sobre los pensamientos. Todo este poder está dentro y no fuera. Está dentro de la iglesia. Por eso concluye el apóstol Pablo con una doxología que dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a aprovechar unos 30 segundos para explicarle algo a esto de cuando oramos y si estamos pidiendo suficiente, si estamos pidiendo correctamente o no. Estábamos en un tiempo de oración y ayuno, o era una vigilia tal vez, y yo recién comenzaba mi pastorado, y de pronto una hermana ora, todos estamos orando en voz alta, y yo le escucho en medio de toda la algarabía de la oración de los hermanos de la iglesia, escucho una hermana que dice: Señor, quítame los nervios. Yo creo que fue Dios quien me llevó a reflexionar sobre la oración de la hermana. Señor, quítame los nervios. Entonces yo me quedé pensando en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a pedir como conviene, pero el Espíritu intercede delante de Dios por nosotros. Entonces yo lo que pensé fue, y como que traté de ayudarle a la hermana en la oración explicándosela a Dios, aunque Dios no necesitaba mi explicación. Pero yo le dije: Señor, ella no quiere que tú le quites los nervios. Porque si tú le quitas los nervios, imagínate una persona sin nervios. Es una persona que no siente. Es una persona que no va a poder mover nada. Es una persona sin nervios. Es imposible que exista una persona sin nervios. Y ella está pidiendo: Señor, quítame los nervios. Entonces yo le digo: Señor, ella no quiere que tú le quites los nervios. Ella lo que quiere es que tú le des paz, tranquilidad, para que ella pueda manejar sus situaciones sin ira, sin angustia. Yo creo que es el Espíritu Santo el que hace eso por nosotros. La hermana, ella está pidiendo: quítame los nervios. El Espíritu Santo va y le dice al Padre: no, ella no quiere que le quitemos los nervios. Ella lo que quiere es que la calmemos, que la ayudemos a actuar bajo presión, que actúe de una forma llena de paz, de tranquilidad, de sosiego. ¿Entiende lo que trato de decirle? No importa cómo usted ore, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus intenciones, y para eso está el Espíritu Santo, para tomar nuestras oraciones, y el que conoce mis intenciones, conoce lo que yo quiero realmente. El Espíritu Santo delante del Padre lo cambia. Por lo menos eso es lo que yo entiendo en Romanos, porque el Espíritu intercede por nosotros, dice el apóstol Pablo. Es decir, que el Espíritu toma mi oración, intercede por mí delante del Padre, en el sentido de llevar una respuesta beneficiosa para nosotros. Quería como hacerle esa anécdota que de pronto puede ayudarnos un poco. Espero que nos ayude un poco. Llegó el momento de aprender nuestro texto de memoria. Vamos a aprender hoy Efesios 2, 20 y 21, un tremendo par de versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Aquel, es decir, Dios, que es poderoso. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él
sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel, al Dios Todopoderoso, al que es más poderoso que cualquier otra cosa, al que es capaz de hacer todas las cosas con mucho más generosidad y abundancia de lo que nosotros podemos pedir o entender. A Él sea la gloria. A Él, solo a Él. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Gracias por estar aquí conmigo en esta lección número 7. Espero que nos podamos ver en la lección número 8 de Efesios Inductivo. Entonces, hasta la próxima lección. Dios le bendiga mucho más abundantemente de lo que hasta ahora Dios le ha bendecido. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.